Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una composición de anillos y cadenas muy versátil, ya que con ella podemos hacer desde un posavasos hasta un camino de mesa. Es una composición que en un principio parece bastante simple. La única dificultad que puede tener son los anillos divididos, así que ya sabéis, para hacer esta labor será necesario que controlemos el tema de los anillos divididos. Bien, y ahora sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien, pues vamos a comenzar. Para este modelo voy a utilizar hilo del número 12. Voy a utilizar también dos navetas. Las voy a cargar con el hilo continuo. Podéis también cargarla independientemente, por ejemplo, para hacer el anillo de un color y la cadena de otro, pero yo la voy a cargar así porque va a resultar más fácil empezar. Vamos a utilizar una tijerita y una aguja de ganchillo. Bien, vamos a echarle un vistazo a nuestro patrón. Como veis, es un patrón bastante fácil, tiene muy poca dificultad. La única dificultad que puede haber en un momento dado, si tenemos poquita experiencia, es esta parte de aquí. ¿Veis? Estos son anillos divididos. Cuando nos encontramos en un patrón, un anillo dividido por una línea o dividido por puntitos, eso nos está indicando que son anillos divididos. Bueno, pues para empezar, vamos a comenzar haciendo un anillo de 10 nudos, un picot y 10 nudos. Estos son los 10 primeros nudos del anillo, ¿veis? El picot que vamos a hacer en todos los anillos y en todas las cadenas son picot muy pequeñitos, porque solamente nos van a servir para enganchar. ¿Veis? Un picot lo más pequeñito posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es nuestro primer anillo. Sujetamos bien y, ¿veis? Ajustamos. Ya tenemos nuestro primer anillo. Bien, pues después de hacer este primer anillo, vamos a echar otro vistazo al patrón y vamos a ver que todas las cadenas y todos los anillos tienen 10 nudos, 10 y 10, 10 nudos, 10 y 10, 10 nudos, 10 y 10. O sea, la numeración es muy fácil. Luego, una vez que prosigamos, las cadenas, ¿veis? De la parte interna de la muestra van a ser de 5 picot y 5. Eso ya lo iremos viendo. Todos los anillos tienen la misma numeración y todas las cadenas tienen la misma numeración, a excepción de estos anillos pequeñitos que tienen todos 6 por un lado y 6 por otro. ¿Veis? 6 por un lado y 6 por otro. Pero en cuanto a numeración, son todos iguales. 10 y 10. 10 y 10. O sea, las cadenas igual. Únicamente en la parte exterior de fuera, que no lleva picot, serían 10 y en la parte interna 5 y 5. Bien, una vez que hemos hecho nuestro primer anillo, damos la vuelta y vamos a comenzar a hacer esta cadena de aquí, que son 10 nudos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, tenemos esta cadena, ¿veis? Ahora, una vez que hemos hecho la cadena, ajustamos y damos la vuelta y volvemos a hacer el próximo anillo. Una cosita que os quería comentar, como veis, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí tengo 8 anillos. Esto lo podéis hacer con el tamaño que queráis. O le ponemos 5 anillos, le ponemos 10, 20. Después de largo exactamente lo mismo. Podemos hacer un pañito cuadrado, un camino de mesa, un pequeño posavasos, como era mi intención al hacer esto. O sea, eso ya queda en la imaginación de cada uno y a las ganas de trabajar, lógicamente. Bien, como os comentaba, ahora a continuación voy a hacer este siguiente anillo, que es exactamente igual que el primero. Vamos a hacer 10 nudos, un picot muy pequeñito y 10 nudos. 2, 3, 4 y 10 nudos. Bien, hacemos el picot pequeñito, muy pequeñito y volvemos a hacer otros 10 nudos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sujetamos bien y ajustamos. Ya tengo el segundo anillo hecho. Y ahora vamos a continuar. ¿Veis? Hemos terminado así. Y damos la vuelta para hacer la siguiente cadena. Que como decíamos antes, son 10 nudos. Las cadenas tienen todas la misma numeración. Hago 10 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A continuación, damos la vuelta y volvemos a hacer lo mismo. Un anillo de 10 nudos, un picot y 10 nudos. Bien, pues así vamos a continuar hasta darle el ancho que queramos. Yo en este caso le voy a hacer 8 anillos. Voy a ir tejiendo hasta llegar a esta última cadena. O sea, hago el penúltimo anillo y la última cadena. Bien, cuando llegue aquí volveré para comentaros cómo proseguir para dar la vuelta hacia este lado. Bien, pues ya hemos hecho el penúltimo anillo y la última cadena. ¿Veis? Hemos llegado ya a esta altura. Ahora vamos a hacer este anillo, que va a ser un anillo dividido. Damos la vuelta, como hemos hecho hasta ahora, cada vez que hacemos una cadena o un anillo, y comenzamos a hacer nuestro anillo dividido. Si no sabéis hacer el anillo dividido, tengo un vídeo de cómo hacerlo. De todas formas, os dejo aquí, a ver, por aquí arriba os dejo el enlace. Bien, de todas formas, vamos a hacerlo. Os voy a mostrar cómo se hace. Hacemos una primera parte
de 10 nudos transferidos, 10 nudos normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Veis? O sea, la primera parte es como si hiciéramos un anillo normal. Y ahora, en la segunda parte, los nudos que vamos a hacer van a ser sin transferir. A ver, hemos terminado así esta primera parte. Dejamos la naveta, cogemos la otra naveta, ¿veis? Y cogemos por aquí. A ver, os lo explico de nuevo. Hemos terminado de hacer esta primera parte, o sea, estos 10 primeros nudos. Dejamos la naveta, cogemos la otra, ¿veis? Y cogemos por aquí. Bien, ahora vamos a hacer 10 nudos, pero estos 10 nudos van a ir sin transferir, o sea, ¿veis? 1, 2, 3, voy a hacerlo lo más despacito posible. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los movimientos para hacer el nudo son exactamente los mismos. Lo único que cambia es que no transferimos el nudo. Soltamos, cogemos como al principio, sujetamos bien para que no se deforme y cerramos. ¿Veis? Ya tenemos hecho nuestro anillo dividido. O sea, acabamos de hacer este. Ahora vamos a comenzar a hacer estas cadenas. Estas cadenas llevarán 5 nudos, un picón muy pequeñito y 5 nudos. Hemos terminado de hacer nuestro anillo, damos la vuelta y comenzamos a hacer nuestra primera cadena. Bien, como os decía, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tenemos que hacer un pico muy pequeñito. 1, 2, 3, 4 y 5. Ajustamos nuestra cadena, ¿veis? Y ahora vamos a enganchar en este anillo, ¿veis? Como los picos son muy pequeñitos, es mejor coger una aguja de ganchillo lo más finita posible.
Ya tenemos esta primera cadena. Bien, vamos a por la segunda cadena. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay! Ya me pasaba. Hemos dicho que son 5 nudos, un picot y 5 nudos. A ver, ahí está. 5 nudos. Un picot y 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, que se nos ha dado la vuelta. ¿Veis? A continuación volvemos a enganchar. A veces con la cámara delante no veo muy bien por dónde pongo la naveta. Bien, ¿veis cómo va quedando? Ahora a continuación de nuevo, 5 nudos, un picot, 5 nudos, enganchamos, 5 nudos, un picot, 5 nudos, enganchamos. Bien, pues esto lo vamos a hacer hasta el final. ¿Veis? Hasta el final, no tiene más misterio. Bien, pues esto nos va quedando así. ¿Veis? Hemos hecho toda esta parte de aquí. Ahora tendríamos que hacer este anillo dividido. Estos anillos pequeñitos, como os comentaba al principio, tienen 6 nudos por un lado y 6 nudos por el otro. Bien, pues vamos a aclarar una cosita. A ver, hemos terminado así, ¿verdad? De hacer nuestras cadenas. Bien, pues ahora para comenzar a hacer los anillos vamos a dar la vuelta. Y vamos a coger este hilo exterior, hacemos nuestro telar y hacemos la primera parte del anillo, que son 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Veis? Soltamos la naveta con la que hemos hecho estos primeros 6 nudos y cogemos la otra. ¿Veis? Cogemos de esta forma y hacemos los siguientes 6 nudos que van sin transferir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Soltamos la naveta, cogemos la otra y ahora ajustamos. Sujetamos bien. ¿Veis? Ya tenemos este anillo dividido. Ahora a continuación nos toca hacer este anillo de aquí. Con el hilo de la parte exterior hacemos
el telar y comenzamos a hacer nuestro anillo de 10 nudos, un picot y 10 nudos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 nudos, un picón muy pequeñito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cerramos. ¿Veis? Hemos hecho este y este. Ahora tendríamos que hacer esta cadena. ¿Veis? Para hacer la cadena, pues nada, damos la vuelta a ver que se nos ha liado. Y comenzamos a hacer nuestra cadena. Serían, a ver, vamos a colocar bien para no equivocarnos. Serían 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Y es ahora cuando tendríamos que enganchar aquí, en el pico pequeñito de la cadena, y volveríamos a hacer otros 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Hemos hecho este anillo y esta cadena. Ahora a continuación hacemos el siguiente anillo. Damos la vuelta y hacemos nuestro siguiente anillo de 10 picot y 10. 1, 2, 3, ya tengo el siguiente anillo y nada, ahora sujeto bien y ajusto. Ya vamos por aquí. Ahora la siguiente cadena. Para hacer la siguiente cadena, como hemos hecho anteriormente, ¿veis? Damos la vuelta y hacemos 5 nudos, enganchamos y 5 nudos, tal y como hicimos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora volvemos a hacer
2, 3, 4 y 5. ¿Veis cómo va quedando? Bien, pues esto lo vamos a repetir hasta el penúltimo anillo y la última cadena. Cuando lleguemos a la última cadena, que es aquí, perdón, aquí, es cuando tenemos que hacer este anillo y este anillo. Pero bueno, cuando lleguemos aquí, o sea, cuando llegue aquí, volveré de nuevo y ya os comento cómo subir hacia arriba para empezar una siguiente vuelta. Bueno, acabamos de hacer esta última cadena. A ver, para enterarnos mejor, os voy a poner la pieza de esta forma. ¿Veis? Hemos llegado hasta aquí. Esta cadena es esta de aquí. Ahora tenemos que hacer este anillo que va a ir enganchado en la base de este primer anillo. Bien, una cosita. Hemos terminado de hacer la cadena, ¿veis? De esta forma. En este paso no se le da la vuelta. O sea, tal y como hemos terminado esta cadena, vamos a comenzar a hacer el anillo pequeño. Este anillo de 6, enganchamos y 6. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, aquí, en lo que es la base de este anillo, picamos y, ¿veis? Enganchamos. Y ahora volvemos a hacer otros 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo, ajustamos bien, ¿veis? Y acabamos de hacer, a ver, le damos la vuelta, así lo distinguimos mejor. Acabamos de hacer este anillo, ¿veis? Que es este pequeñito. Bien, una vez que terminamos de hacer este anillo pequeñito, ahora sí, ¿veis? Le damos la vuelta y comenzamos a hacer el anillo grande, que este anillo grande sí va a ser un anillo dividido. Si os fijáis, en este lado los anillos divididos son los grandes y en este lado los anillos divididos son los pequeños. Bien, pues ahora, ¿veis? Comenzamos a hacer 1, 2, perdón que he tenido que cortar, hemos hecho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Veis? Y ahora en este lado vamos a hacer los otros 10 nudos, que en este caso, o sea, en esta ocasión, como es un anillo dividido, van sin transferir. Uno, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos la naveta, cogemos la naveta con la que empezamos, damos la vuelta, ¿veis? Y ahora cerramos anillo. Sujetamos bien para que no se deforme. ¿Veis? Bien. Una vez que tenemos este anillo, que es este, vamos a empezar con las cadenas. Esto es bastante fácil. Vamos a ver. Simplemente damos la vuelta y comenzamos. 5, ¿veis? 5 picos, 5, enganchamos, 5 picos, 5, enganchamos. Uno, 2, 3, 4, 5. Picot muy pequeñito y 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora enganchamos. ¿Veis? Pues bien, esto, como veis, lo vamos a hacer hasta el final. ¿Veis? O sea, no tiene tampoco ningún misterio. Es como cuando lo hicimos aquí, en esta parte. Bien, pues voy a llegar hasta el final y ahora cuando llegue al final, a ver, que sería este, os comento cómo continuar para hacer esta ronda de aquí. Bueno, como veis, acabo de hacer esta fila de aquí. ¿Vale? A ver, para no liarnos, esto quedaría de esta forma. Esta fila es esta de aquí. Ahora tenemos que hacer este anillo pequeño dividido. Bien, pues para hacer el anillo, este anillo pequeño dividido, ¿veis? De momento no le vamos a dar la vuelta. Normalmente siempre le damos la vuelta cuando terminamos una cadena y vamos a empezar un anillo, pero en esta ocasión no le damos la vuelta. Para hacer el anillo pequeño no le damos la vuelta. Y empezamos haciendo la primera parte, que son 6 nudos transferidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la segunda parte, que son 6 nudos sin transferir. Uno, 2, 3, 4, a ver, 4, 5 y 6. No sé si me he liado un poquito por aquí, pero bueno. Ahora damos la vuelta. Esto de estar hablando y contando al mismo tiempo me despista muchas veces. Con cuidadito cerramos. ¿Veis? Acabamos de hacer este anillo de aquí. Y ahora sí, ahora le damos la vuelta.
Y comenzamos a trabajar con la otra naveta haciendo el anillo grande, que es este. Ya sabemos que tiene 10 nudos, un picot y 10 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos un picot muy pequeñito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cerramos. ¿Veis? Hemos hecho nuestro anillo y ahora damos la vuelta para hacer la primera cadena de esta parte. ¿Veis? Que sería esta de aquí. 5 nudos, enganchamos y 5 nudos. Uno, 2, 3, 4 y 5. Enganchamos y volvemos a hacer 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Hemos hecho esta cadena de aquí. A continuación damos la vuelta y volvemos a hacer nuestro próximo anillo. Bien, esto vamos a continuarlo hasta el penúltimo anillo y la última cadena. Y después volveremos a hacer lo que hemos estado haciendo aquí. De todas formas, lo voy a repetir una vez más, ¿vale? Bien, pues nos vemos cuando lleguemos a este punto. Bien, he llegado ya al penúltimo anillo y la última cadena. Ahora para continuar tengo que hacer el anillo pequeñito. Vamos a recordar que para hacer el anillo pequeñito no tenemos que darle la vuelta a la pieza. El anillo pequeñito siguiente iría enganchado aquí. O sea, sería, hemos hecho 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. El anillo sería este. ¿Veis? Iría enganchado aquí. Tal y como hemos terminado, en esta ocasión es un anillo normal. Los dos hilos tienen que terminar aquí. Entonces sería un anillo normal. Haríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora engancharíamos, ¿veis? Aquí en la base, que me salgo del encuadre, en la base del anillo de abajo, ¿veis? Y ahora volveríamos a hacer de nuevo otros 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerraríamos. ¿Veis?
Y ahora sí, ahora tendríamos que dar la vuelta. ¿Veis? Para hacer el último anillo. Como tenemos los dos hilos aquí debajo, ¿veis? Ahora lo que este anillo nos pide es que hagamos un anillo dividido. La mitad con uno y la mitad con otro hilo. Haríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora tendríamos que hacer la otra mitad de nuestro anillo. El problema cuando pongo la imagen tan grande es que me salgo fácilmente del encuadre. Y cuando la pongo pequeña no se aprecia bien. Es un problema. Vamos a ver, vamos a hacer la otra parte, que es sin transferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos, volvemos a coger en la posición inicial y cerramos con cuidadito, ajustando bien el anillo. Uno, dos y tres, 1, 2 y 3. ¿Veis? Ya he terminado este anillo. Ahora a continuación vamos a hacer esta vuelta, que es la más sencillita, que son solamente cadenas, ¿veis? Que van a ir enganchadas en los dos distintos anillos con un picot en su centro. Bien, y hacemos como siempre. Hemos terminado los anillos así y ahora vamos a dar la vuelta para comenzar a hacer estas cadenas. Bueno, como os decía, ¿veis? Hemos terminado así. Pues nada, le damos la vuelta para hacer la siguiente parte, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un pico muy pequeñito y otra vez 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora es el momento de enganchar. Y ahora de nuevo, otra cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un picón muy pequeñito. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Y enganchamos en el siguiente anillo. Bien, pues esto lo vamos a hacer hasta el final. ¿Veis? Lo vamos a hacer hasta llegar al último anillo. Ya tenemos hechas todas las cadenas. Y ahora
vamos a intentar de razonar el patrón para asimilarlo mejor. ¿Veis? Ahora tendríamos que subir un anillo pequeñito que correspondería, vamos a ver, a este. ¿Veis? Hemos terminado de hacer todas las cadenas y ahora tenemos que hacer este anillo pequeñito para comenzar la siguiente vuelta, para darle altura. ¿Veis? Este anillo es un anillo dividido. ¿Por qué es dividido? Porque los dos hilos tienen que terminar aquí para poder comenzar a hacer este anillo y esta cadena. Bien, como hemos dicho en otras ocasiones, aquí en esta parte no le damos la vuelta a la pieza, o sea, para hacer el anillo pequeño no le damos la vuelta. Hacemos 6 nudos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer la segunda parte del anillo dividido para que los dos hilos queden aquí arriba. Si no, nos quedaría un hilo arriba y un hilo abajo. Esta segunda parte es sin transferir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Volvemos a coger como al principio y cerramos. ¿Veis? Ya tenemos nuestro anillo dividido y los dos hilos aquí. Ahora damos la vuelta ¿veis? Y vamos a comenzar a hacer el primer anillo grande, que es este. ¿Veis? Con esta naveta vamos a ir haciendo los anillos y con esta otra las cadenas. Por eso nos tienen que quedar los dos hilos aquí arriba. Y ese es el motivo por el que hacemos este pequeño anillo dividido. Bien. Ay, perdón. Ahora preparo mi telar y comienzo a hacer este primer anillo grande. 2, 3. Bien, y una vez que tenemos, ¿veis? El anillo grande hecho, pues ya vamos a continuar como siempre. Damos la vuelta y hacemos cadena. Una cadena que engancharemos aquí en el pico central, o sea, haremos 5 nudos, engancharemos y 5 nudos. Tengo 5 nudos hechos, ahora engancho. Y vuelvo a hacer 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Doy la vuelta y comienzo a hacer otro anillo grande, 10 nudos, un picot y 10 nudos. Bien, y después de hacer este anillo, pues nada, daré la vuelta y haré la siguiente cadena y así sucesivamente. Bueno, pues voy a hacer esta parte hasta la última cadena y el penúltimo anillo. Bien, aunque parezca una pieza sencilla, pero esta parte de aquí de los lados nos puede dar un poquito de ruido. Vamos a hacer unos pequeños razonamientos para intentar de no confundirnos. El anillo que no va dividido, o sea, el anillo que este anillo que es normal, el anillo pequeñito que es normal, ¿veis?
va a ir siempre antes del último anillo. O sea, antes de hacer el último anillo, este es el penúltimo, tenemos que hacer el anillo pequeñito, el que va normal, el que no va dividido y va enganchado en el anillo, ¿veis? Grande de abajo. Yo he terminado la cadena y ahora voy a hacer el anillo pequeñito. Los anillos pequeñitos, tanto el que va sin dividir como el que va dividido, cuando vayamos a hacerlo no tenemos que darle la vuelta a la labor. O sea, tal y como terminamos la última cadena o lo que estemos haciendo, comenzamos a hacer el anillo sin cambiar de posición. Bien, ahora vamos a hacer 1, 2, después de hacer los 6 nudos, picamos en la base del anillo y continuamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Veis? Hemos hecho el anillo pequeñito y ahora sí damos la vuelta y hacemos el último anillo grande de esta vuelta. Que este anillo grande que vamos a hacer ahora a continuación es un anillo dividido. Vamos a razonar otra vez el por qué, aunque lo hayamos dicho anteriormente. Los 2 hilos nos tienen que quedar arriba, porque tenemos que terminar aquí para poder hacer la cadena esta. Si hiciéramos un anillo normal, nos quedarían los hilos abajo, entonces no podríamos seguir tejiendo la cadena. O sea, por eso es la idea de hacer este anillo dividido, para que los 2 hilos nos queden aquí arriba y podamos continuar haciendo la cadena. Uno, 2, 3. Bien, ya tengo los 10 de un lado y ahora voy a hacer los 10 del otro. Como ese lado lo he transferido, ahora este lado va sin transferir. 1, 2, 3. Bueno, ya he hecho este lado sin transferir. Ahora lo cojo como en la posición inicial y con cuidadito voy a cerrar. Bien, pues ya lo tengo. Ahora sí, damos la vuelta y vamos a hacer esta siguiente parte, que bueno, que es una de las más sencillas, ¿verdad? Vamos a hacer estas cadenas que vamos a ir enganchando en los picos, o sea, 10 nudos, o sea, 5 nudos, un picot, 5 nudos, enganchamos, 5 nudos, un picot, 5 nudos, enganchamos, así hasta el final. Bien, ya hemos terminado de hacer esta parte de cadenas y ahora, bueno, vamos a volver a razonar, aunque sea un poquito pesada, pero prefiero asegurarme. Vamos a ver, si en este lado estamos haciendo los anillos pequeños normales, sin dividir, en este lado los haremos divididos. Pero ¿por qué vamos a empezar aquí ahora con un anillo pequeño dividido? Porque para hacer esta parte de aquí necesitamos los 2 hilos. Si hacemos, por ejemplo, un anillo pequeño normal aquí, los 2 hilos nos van a quedar abajo. Entonces los hilos no tienen que quedar arriba. Nos tienen que quedar arriba para luego dar la vuelta, ¿veis? Y comenzar a hacer esta vuelta de aquí. ¿Vale? Bueno, pues bien, tal y como hemos terminado,
porque eso no cambia. No vamos a mover la labor de su sitio. Vamos a comenzar a hacer nuestro anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer la otra parte. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Volvemos a coger de la naveta con la que comenzamos, con la naveta inicial, y con cuidadito vamos a cerrar, ¿veis? Ya tenemos nuestro anillo pequeño dividido hecho. ¿Veis? Los 2 hilos nos quedan arriba. Bien, ahora sí, ahora damos la vuelta, ¿veis? Y este hilo nos va a servir para hacer la cadena y este hilo para hacer los anillos, ¿veis? Los 2 hilos nos quedan arriba. Bien, no os preocupéis si os cuesta un poquito de trabajo al principio de entenderlo, porque el tema del frivolité, más que nada, a veces es cuestión de razonamientos de este tipo. Desde luego, cada maestrillo tiene su librillo, eso está claro. Pero bueno, que es mejor pues razonar en los movimientos que vamos a hacer para asimilarlos mejor. Bien, pues ahora voy a hacer este próximo anillo. Ya sabemos que eran 10 nudos, un picot y 10 nudos. Van 2, 3. Bien, tenemos el anillo hecho. Y ahora cerramos con cuidadito. Damos la vuelta y comenzamos a hacer la cadena que engancharemos aquí. Bueno, esto ya, ¿veis? Lo estamos viendo en el patrón. Anillo, cadena, anillo, cadena, anillo, cadena, anillo, cadena, anillo, cadena. Así hasta llegar a la última cadena, o sea, al penúltimo anillo y la última cadena. Bien, pues ya hemos terminado el penúltimo anillo y la última cadena. ¿Veis? Son estos de aquí. A ver, para entenderlo mejor. ¿Veis? Este anillo y esta cadena. Ahora nos falta hacer este anillo pequeñito que va sin dividir y luego el último anillo. Bien, hemos terminado de esta forma. A ver, hemos terminado de esta forma la última cadena y ahora vamos a hacer el anillo pequeñito. Sin cambiar de posición, comenzamos a hacer 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y enganchamos, ¿veis? La base de este anillo. Y hacemos otros 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cogemos la naveta. Inicia. Ay, perdón. Estaba pensando que estaba haciendo un anillo dividido.
Y nada, ahora simplemente vamos a cerrar. ¿Veis? Ya tenemos este anillo hecho. Y ahora sí, ahora vamos a dar la vuelta. Y vamos a hacer este anillo, que este sí es dividido, porque los dos hilos tienen que quedar, ¿veis?, en la parte de arriba para terminar la pieza con esta cadena. Entonces vamos a hacer la primera parte con una naveta y la segunda parte con otra. Bien, voy a hacer 10 nudos, 1, 2, ya tengo la primera parte y ahora voy a hacer la segunda. 1, 2, 3, he hecho ya la segunda parte, le di la vuelta y cojo la naveta inicial y entonces cierro. ¿Veis? Y ya tengo hecho el último anillo. Y nada, ahora para continuar, o sea, para continuar y para terminar, porque ya vamos a terminar. He terminado de hacer el anillo, pues nada, doy la vuelta y ahora voy a comenzar a hacer esta cadena de aquí. Ya sabéis que aquí la cadena en su parte central lleva un picot porque nos servía para enganchar, pero aquí como vamos a terminar, vamos a hacer 10 nudos seguidos y enganchamos. 10 nudos y enganchamos. 10 nudos y enganchamos. Bien, como aquí en esta naveta tengo muy poquito hilo y no quiero quedarme sin hilo ya aquí en la parte final, lo que voy a hacer es cambiar el orden de los factores. Voy a poner esta naveta en la parte de abajo y la otra que tiene más hilo la voy a poner en la parte de arriba. ¿Veis? Voy a hacer una pequeña trampa para no complicarme mucho la vida con los hilos. ¿Veis? He cogido esta que tiene más y esta que tiene menos la voy a dejar en la parte de abajo porque seguramente no tendría bastante para hacer todas las cadenas. Bien, y ahora pues comenzaremos. 1, 2, 3, he hecho 10 nudos y nada, ahora engancho. ¿Veis? Bien, pues así voy a hacerlo hasta el final. O sea, esto ya es súper fácil. Bueno, pues ya tenemos terminado este bonito posavasos. Ahora solamente nos queda cortar el hilo y esconder los cabos. Ya sabéis que le podemos dar el tamaño y la forma pues que cada uno quiera. Si tenéis poquita experiencia, lo mejor es empezar con una pieza pequeñita. Y si tenéis más experiencia, bueno, pues podéis hacer incluso un camino de mesa, que se quedaría bastante bonito. Bien, pues ahora cuando termine de esconder los hilos, pues ya volveré para despedirme. Bien, y aquí tenemos ya la pieza terminada. Como veis, es un modelo bastante versátil. Da mucho juego. Podemos hacer un posavasos, un pañito, un camino para una mesa, bueno, lo que la imaginación nos dé. Comentaros que os suscribáis a mi canal, que es gratis. Dadle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y bueno, hasta aquí por hoy. Y como siempre os digo, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial.